late la historia, nace la vocación. Historias con pulso. Hola, bienvenidos a este episodio de Historias con Pulso. Hoy tengo como invitada a la doctora Jocelyn Arias. La doctora es especialista en ginecología con una subespecialidad en biología de la reproducción y un entrenamiento en cirugía endoscópica ginecológica. Actualmente se desempeña como adscrita en el Centro Especializado en Esterilidad y Reproducción Humana en el Hospital Ángeles México y en la Torre de Especialidades de Médica Sur. Te invito a quedarte en este episodio donde hablaremos sobre determinación, pasión, honestidad, salud reproductiva e incluso salud mental. Gracias por estar con nosotros y vamos con Jocelyn. Doctora Jocelyn, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. No, al contrario a ti, Luis, muchísimas gracias. Desde que me platicaste del proyecto, te agradezco mucho por la invitación. Me gustaría comenzar preguntándote cómo veía Jocelyn a los doctores cuando era niña. Fíjate que cuando yo era niña, la verdad es que yo tenía una imagen, así un role model muy importante que era mi tía. O sea, para mí mi tía, ella es ginecóloga, bióloga de la reproducción, y desde que yo recuerdo, desde quinto, sexto de primaria la veía como algo grandioso, maravilloso, ¿no? Yo decía, yo quiero ser como mi tía cuando fuera grande. Entonces, para mí era como un modelo muy cercano que yo podía seguir. Lo tenía enfrente, ¿no? O sea, parte de mi familia. Y yo creo que por eso, de alguna u otra manera, yo la veía como algo maravilloso. A veces incluso complejo e inalcanzable. ¿Qué virtudes son las que apreciabas en ella? Creo que la de la responsabilidad, la de mi tía es alguien como honorable, ¿sabes? Sumamente recta. Entonces, eso es lo que yo llegaba a percibir de mi tía, de alguien bastante honorable. Entonces, creo que la rectitud, la honorabilidad y la honestidad fueron parte de las cosas con las que yo crecí. Así es. Esta parte de, bueno, muy solemne incluso, como dices tú, inalcanzables de los médicos, ¿crees que ahora ha sido influenciada a veces por las redes, por las series y se ha modificado un poco? Sí creo que definitivamente ahorita con el cambio, con las redes sociales y con lo que estamos expuestos, definitivamente creo que la visión de la gente frente a un médico pues ha ido modificándose al paso de los años, ¿no? Ahorita es como más fácil, más accesible, todo mundo ve el rol que hace el médico. Digo, hay cosas que son ocultas, ¿no? Y que solo los médicos conocemos, pero sí creo que la perspectiva de las personas puede llegar a modificarse y a cambiar. No sé si ahorita ya no se nota al médico. Yo creo que esta parte de honorabilidad que tú has comentado, creo que sí se ha ido perdiendo un poquito con el tiempo. Es mi perspectiva, ¿no? ¿Cómo qué ejercicios o qué dinámicas te gusta implementar a veces en los residentes que vas conociendo para que no pierdan esta parte o qué consejos les das? Pues fíjate que es muy complejo, ¿no? El tú poder transmitir tus conocimientos, creo que uno es eso, ¿no? Un médico debe de tener la capacidad de ¿cómo se dice? Compartir sus conocimientos. Eso es lo primero. Un médico no puede ser egoísta con el conocimiento. Entonces, siempre cuando yo estaba con mis residentes, porque tuve 4 años más o menos a cargo del grupo de los residentes del Hospital de Gineco 4, un poquito más. Entonces, siempre la intención es que tú siembres esa semillita del pensamiento crítico en el residente y de la parte de responsabilidad. O sea, tú les tienes que cambiar el chip porque es muy complejo. Tú creo que a la edad a la que llegamos a ser residentes todavía no estamos completamente maduros en muchos aspectos psicológicos, emocionales, muchas cosas de nuestra vida. Y que tú tienes que cambiarles el chip a los residentes para que sean cada vez más responsables, más empáticos con el paciente y que por supuesto permeen su conocimiento, porque a veces hay gente que no le encanta compartir. Sí. ¿Crees que a veces es como un poco de celo, miedo de los profesores, de los que son reservados con el conocimiento? ¿O qué influye para que no den todo lo que saben? Sí, yo creo que tiene que ver un poquito con su personalidad y tal vez esta cuestión de un poquito de miedo al uno, no sé si es miedo o egoísmo, ¿no? Porque a lo mejor puedes decir, bueno, este residente seguramente me va a superar y seguramente será mi competencia, pero no hay que verlo así, al contrario, o sea, si lo ponemos a nivel poblacional, somos bien poquitos médicos comparando con la población que tiene México y esos médicos están concentrados en ciudades muy específicas y la gente, pues la verdad es que sí
sí necesita como tener más médicos y de calidad, Luis. O sea, creo que a veces eso nos está faltando. Y esta parte de los valores y todo eso, ¿crees que cuando llegamos a la residencia todavía se puede inculcar un poco o a veces ya somos caso perdido? Mira, yo me recuerdo un doctor, un maestro mío en la universidad que decía de chango nuevo no aprende maroma nueva, ¿no? Es muy complejo. Cuando tú tienes estas cuestiones de los valores en casa, que ya llegan los chavos formados, ya tienen 22, 24 años más o menos, es complejo modificarlo, pero no creo que es imposible. Claro, se va a llevar un poquito más trabajo, pero sí, hay ciertos valores que ya se encuentran muy arraigados en las personas y es que esos definitivamente se obtienen a través de casa, no hay manera, ni siquiera en la escuela, ¿no? Es de tu formación a través de los papás. Entonces, sí creo que a veces es complejo, no imposible. ¿Te han tocado residentes que viste algún cambio positivo? O sea, que los empezaste a ver medio, a lo mejor no tan apegados con el paciente, porque más que estudiar medicina, creo que más que aprenderte lo que dice el libro es esta parte, ¿no? De modificar también tu actitud y que viste cambios positivos. Sí. O sea, pasaron generaciones en el hospital cuando yo estuve de maestra, de maestra con los residentes. Y sí, tú vas formando, vas viendo cómo se forjan cierto carácter, o sea, cómo empiezan o ingresan temerosos en un R2, ¿no? Y luego van modificando el R3 y luego ya el R4 que finalmente toman las decisiones. Y sí, son cambios muy positivos, o sea, pero como tú dices, no es la actitud. Uno no puede llegar al hospital sin tener mucho conocimiento, esa es la realidad, pero puedes obtener demasiado conocimiento siempre y cuando tengas esta actitud, esta recepción, que estés ávido del conocimiento. Porque muchas veces tenemos que actuar como autodidactas. A veces no tendrás todas las herramientas, pero sí tienes ahí pues el montón de pacientes y tienes los equipos. Entonces lo único que te falta es echarse una leída y órale, o sea, ser autodidacta. Yo creo que muchos de los que estamos o de los que somos médicos tenemos una gran parte de autodidactas. Me acordé de una frase que dice que una persona nunca se baña en el mismo río, porque ni la persona es igual ni el río. ¿Te ha tocado vivir a ti esta especie de transformación con el tiempo? Sí, por supuesto, y tiene que ver todo con la madurez y con lo que te va sucediendo a lo largo de los años, ¿no? Uno ya se vuelve un poquitito más maduro, ya tomas mucho más conciencia de muchas cosas que cuando eres joven difícilmente no tienes conciencia. Cuando uno va saliendo de la residencia, órale, uno se siente Juan Camaney, ¿no? y la verdad es que a veces te llevas solito a topes y no, la realidad es que no es así. Y antes de preguntarte como más anécdotas, ¿te ha tocado a ti alguna vez ser paciente y qué se siente estar del otro lado? Sí, por supuesto. Y en una cirugía, fíjate que no contemplaba, llegué a terapia intermedia. Una cirugía que no tenía por qué complicarse. Y ya estando de este lado te cambia completamente el chip. Completamente el chip. O sea, yo recuerdo cuando me pasaron o cuando perdí un poquito el estado de conciencia, vi el monitor y vi saturación 55 con una taquicardia de, ¿qué será? 150 y tantos y una TA de 76-52. Entonces, a la hora de voltear el monitor dije, me voy a morir acá. Y ya desperté en terapia intermedia, ¿no? Y ahí sí fue cuando dije, no, hombre, esto está medio complicado, ¿no? Todo lo que uno tiene que pasar. Y los familiares, la angustia. Sí, ¿qué cosas modificaste o aprendiste de esa experiencia en tu forma de vivir y en tu desempeño como profesional de la salud? No, la empatía, Luis. O sea, a veces uno, por el tiempo, por la cantidad de pacientes, por todo lo que ves en los institutos, a veces te vas haciendo duro. Te vas transformando el sistema. Aunque tú no quieras, tú puedes tener toda la actitud, pero es bien complejo luchar con ese sistema. Entonces, sí cambié muchísimo el hablar con los familiares del paciente, el cómo tú presentabas una noticia, el cómo tratabas de integrar a las demás personas. Sí, claro que te cambia. Por supuesto que te cambia. De verdad, yo a veces decía, ¿cómo me pude portar así, no? ¿Cómo puedo ser tan fría? Y ya estando de este lado, por supuesto que te modifica todo. Sí, claro. Y se podrá, bueno, a mí me tocó también ser tu paciente y lo viví, que eres súper empática. Se puede ir aprendiendo esta parte leyendo, estudiando, para que a lo mejor si no nos ha tocado estar en una terapia o algún proceso difícil,
podamos ser buenos médicos, más empáticos? Sí, por supuesto que todo se puede aprender en la vida, nada más es cuestión de que uno quiera. A lo largo de tu vida también a lo mejor tú imprimes o le das cierta impronta a tu consulta porque tiene que ver todas las experiencias de vida que tú tuviste. Entonces automáticamente, pues bueno, eso sí te va cambiando. Pero sí creo que sí puedes, hay libros que te pueden ayudar, o sea, el ser más empático, hay cursos incluso, porque nunca te dicen, por ejemplo, compañeros que son oncólogos, pues jamás en la residencia te dicen cómo dar la noticia de cáncer, jamás en la vida. Entonces, sí hay cosas que sí puedes uno ir modificando, pero es cuestión de que tú quieras ver esta parte humana de la medicina que creo que se está perdiendo cada vez más. Entonces, sí hay, pero también es cuestión de sembrar la semillita en cada médico. ¿Y recuerdas si tu tía algún consejo que te haya dado, o a lo mejor muchos, que te han marcado para tu desempeño profesional? Dos. El primero, cuando yo le dije, tía, quiero estudiar medicina, me dijo, no estudies medicina, por favor. Fue lo primero que me dijo. Dice, no, yo sé, por favor, no estudies medicina, porque me dice, tú ves la parte bonita. Tú ves la parte donde ya uno ya hizo una carrera, donde ya hizo un renombre, donde ya lo reconocen. Y tú estás disfrutando de las mieles de esto. Y me dijo, pero para llegar a esto hay un camino sumamente largo. Y me dice, requiere muchísimos sacrificios. Yo nunca lo entendí. Hasta estar cursando medicina y posteriormente la residencia y posteriormente cosas que iban pasando a lo largo de la vida. Dije, ahora entiendo a mi tía, ¿no? Y bueno, ese fue uno que me acuerdo muy puntual. Pero sí, siempre mi tía siempre me dijo que teníamos que ser rectos y honestos. Entonces, esta parte de la rectitud y honestidad es algo que siempre me lo dijo. O sea, tienes que ser honesto, tienes que ser recto, no puedes lucrar con el miedo de la gente. Y es algo con lo que yo crecí y creo que de alguna u otra manera yo intento ser pues de esta manera lo más recta y honesta que se pueda. Y recordando este camino, ¿no?, de sacrificios, ¿recuerdas alguna renuncia importante que hayas tenido que hacer y que, pues, con tal de llegar a la meta, ¿no? Sí, por supuesto, muchísimas. El primero fue irme de mi familia. Yo soy de Puebla. A los 18 años, la verdad es que económicamente mis papás estaba compleja la situación y me dijeron, pues no hay de otra, ¿no? O es la universidad del estado o si no, pues hay que buscarle. Entonces fui y apliqué a Monterrey, a una universidad que se llama Universidad de Monterrey. Hice una carta de aplicación porque aparte te pedían para las becas, pues que los estados de cuenta de tu familia, que no sé cómo comprobar los ingresos de papá. Yo le dije así de, señores, casi es esto lo que hay, ¿no? Y no hay manera de que yo compre esta situación. Me fui a Monterrey, hice el examen de admisión y me marcaron. Me dieron el 95% de beca. Excelente. Entonces, de ahí, pues bueno, la primera fue la renuncia de mi familia. Le pedí a mi abuelito que me echara la mano. Mi abuelito ahorita ya no está, ya falleció. Y me dijo, si tú sacas una beca, pues yo te beco para allá, ¿no? La estancia en Monterrey. Entonces ya llegué y le dije, abuelito, y ya, no, vámonos. Entonces la primera fue la renuncia con mi familia. Y a lo largo del camino es bien complejo cuando estás lejos de tu familia. Cuando no tienes, o sea, medicina es una carrera compleja, complicada, dura, en la que a lo mejor necesites como un apoyo familiar, que te echen porras, no lo sé, ¿no? Entonces, sí, yo durante las noches, pues a veces me acuerdo que en la casa de asistencia y luego en un departamento, pues bueno, ni había aire acondicionado ni calefacción en los fríos de Monterrey y los que son del norte lo deben de conocer. Bueno, yo me moría de frío y chillaba y decía, ¿qué es esto? Vámonos, o sea, no tengo por qué estar pasando estos fríos, o sea, de verdad complejo. Ahí sí, yo creo que pensé muy puntual en abandonar medicina y dije, no, hombre, me pongo a estudiar otra cosa, pero en Puebla. ¿Y qué te hizo continuar? ¿De dónde te agarraste para continuar? No, yo tenía un objetivo muy fijo, ¿no? Muy fijo. Yo dije, quiero ser buena y quiero ser como médico. Desde el día 1 que pisé la universidad, hay un curso de inducción y te dicen, pon ahí tus sueños. Y yo dije, pues ser el primer lugar de mi carrera y terminar medicina con honores. Esa fue la cosa que me tracé, ¿no? Entonces, ya después sí, ahí en el camino uno va claudicando, ¿no? Pero sí, pues finalmente yo creo que a lo mejor tenía... ¿De dónde saqué ese objetivo que yo me tracé? No lo sé, Luis. A lo mejor era de
de venir de situaciones complejas a lo largo de la vida, de cuando eres chiquito, de ti que tienes que enfrentar, que a lo mejor yo tenía la angustia si tenía o no podía terminar la prepa, porque te digo, la situación económica fue compleja para mis papás. Entonces, pues yo la única manera donde yo sabía que me podía agarrar era a través de una beca y de seguir estudiando. O sea, porque dije, la única manera que yo puedo salir adelante es estudiando. Y así es, en tercero prepa también apliqué para la beca del Estado. Me becaron completamente, así el 100% en el colegio en el que estaba. Me becaron al 100% y luego pedí esta beca. Entonces dije, es la única manera de salir adelante. Entonces se fueron dando las cosas y seguía y seguía. Y a medida que tú veías que, bueno, si chambeabas, pues las cosas se daban. Entonces yo creo que de ahí me agarré. ¿Y tus papás te decían, busca una beca o cómo nació en ti esta parte de lo tengo que lograr y ver esa opción que a veces muchos no vemos, ¿no? No, mis papás nunca me dijeron saca una beca. Yo veía que era muy complejo para mis papás. O sea, yo sí veía como, claro, los papás no te quieren decir que hay problemas en casa, pero yo sí veía cómo iba el declive de los negocios de mis papás. Entonces yo veía la desesperación de ellos. Y dentro de mí dije, no, o sea, mis papás no van a poder pagarme una universidad privada. No hay manera. Entonces fue lo que yo intenté, ¿no? Yo dije, yo tengo que sacar una beca porque si no, no va a haber manera que yo pueda estudiar en una privada, ¿no? A lo mejor puedo aplicar a la Universidad del Estado, que es bastante buena, por supuesto, pero yo venía de un colegio privado, entonces yo decía, quiero seguir en este trayecto, quiero seguir en este camino, pero si no, nunca me dijeron. ¿Qué le digo? Lo estás predicando con el ejemplo, pero ¿qué frase le dirías a esos jóvenes que están pensando en no presentar para medicina porque dicen, no, pues mis papás no tienen dinero o la carrera es cara, o que a lo mejor quieren aspirar a una residencia en un lugar fuera de casa y dicen, es que ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué les dirías? No, por supuesto que se puede. En esta vida todo se puede. Mientras tú te fijes el objetivo, te traces a dónde quieres llegar, claro, habrá rutas alternas, habrá zigzags, no va a ser derecho completamente, pero claro que se puede, Luis, en esta vida se puede absolutamente todo. O sea, la necesidad es la madre de todos los talentos. Entonces tú necesitas, el que tú necesitas automáticamente te va a hacer cada vez como más ingenioso en lo que necesitas. Por ejemplo, sí, claro, yo veía que mis compañeros tenían los libros y se los compraban ahí en la Lego o en la que tenemos allá en Monterrey. Y yo agarraba y me iba a formar a la biblioteca y decía, no, hombre, este libro y apartaba los libros y les fotocopiaba y con eso estudiaba. O sea, yo creo que tengo 2 o 3 libros que yo compré o que me compraron mis papás, pero de ahí en fuera, no. Y creo que ahorita tienes mayor apertura, a través de internet. Finalmente a nosotros nos tocó un poquito esa transición, ¿no? Pero afortunadamente nosotros ya podemos buscar artículos de revisión, ¡pum! Y en el artículo de revisión no necesariamente tenías el libro. O sea, yo estudié de artículos de revisión, yo estudié del New England Journal, de todos los artículos y de todas las imágenes que tiene. Y yo los bajaba y ahí llegaba con mi artículo y decía, pues es que yo leí esto, ¿no? Pero en el libro, no, pues el libro yo no lo tengo. Yo tenía estas eran las herramientas, ¿no? Que tú tenías. Esta parte de cuando tienes una meta, ¿crees que las cosas se van alineando un poquito este pensamiento de que las vas atrayendo? ¿O es de que uno tiene que ir abriendo camino? Creo que son las dos, Luis. Claro, necesitas la fortuna del universo porque tampoco a veces necesitamos ciertas oportunidades que uno no sabe ni cómo le caen, ¿no? Pero las otras sí, claro, tú las tienes que ir abriendo, tú tienes que ir abriendo camino. Pero creo que son las dos. Debes de tener una fortuna, tomar esa oportunidad, y la otra es a veces sí tú tienes que trazar el camino, pero sí tienen que conjuntar las dos. Como dicen a veces, la suerte alcanza a los que están preparados, ¿no? Claro. Creo que por ahí va la cosa. Sí, claro. Respecto a la vida, también hay otra frase que dicen que el ser humano solo aprende a través del sufrimiento. ¿Qué opinas de eso? Híjole. Sí, pero no debería de ser así, ¿sabes? O sea, en un mundo ideal no deberíamos aprender a través de ese sufrimiento, pero creo que es lo que te marca. Entonces, algo que te duele, que te costó, es definitivamente lo que te está marcando. Y es la manera con la que tú tienes que ir aprendiendo y modificando todos tus actitudes, ¿no? Sí creo que el ser humano aprende a través del sufrimiento, pero creo que también no debería de ser así. A veces es sumamente doloroso transitar. Y es complejo a veces. Y esta
garra de superación que siempre has tenido, ¿de dónde crees que nació? ¿De dónde la heredaste? De mamá. Por supuesto que de mamá. Mm. Mi mamá ha tenido ahí como una vida algo compleja y jamás en la vida hacía esto y que este negocio y que abría y que vendía y que, digo, mi familia es comerciante. Mis papás no son, tienen comercios de ambos lados, tanto la familia de mamá de sus papás como la familia de papá de sus papás. Entonces yo vengo de una familia comerciante donde desde chiquita yo estuve entre cubetas y trastes porque vendían productos para el hogar y pues yo veía que todo hacía negocio de mi mamá, ¿no? Entonces, esta tenacidad, mi mamá se iba a ferias, pone a sus negocios, abría y hacía. Y yo creo que esta tenacidad la aprendí completamente de mamá. Sumamente fuerte mi madre. Impresionantemente fuerte. Y además para el estudio, ¿no? Ya ahora como ginecóloga en las cirugías, ¿qué principios de ahí has tomado o cómo lo llevas al quirófano? Pues bueno, uno tiene que tener siempre cuando entra a quirófano la mente completamente en blanco, ¿no? O sea, tú no tienes que entrar a un quirófano, es como cuando yo hago analogías con los jugadores de fútbol, de básquetbol, lo que sea. O sea, tú entras al campo y pum, se olvida todo y haces lo que tienes que hacer. El médico tiene que entrar lo mismo. Automáticamente tienes que quitar todos los pensamientos y solamente enfocarte en las cirugías y más cuando son cirugías complejas. A veces nuestra mente nos juega en contra y empiezas a pensar muchas cosas que no tienes que pensar en el quirófano. Las decisiones se toman en segundos y a veces no se pueden pensar. Entonces uno tiene que entrar básicamente así, tienes esta tenacidad, esta frialdad que se requiere, porque si necesitas un temple y una frialdad para hacer ciertos procedimientos. Entonces, claro, esto lo obtienes a lo largo de los años, ¿no? Y a medida que te estás expuesto contra estas situaciones que pueden ser adversas. Y pues bueno, creo que de ahí es la grandeza de las personas que son grandes cirujanos, ¿no? Que sí creo que ellos sí se pueden desprender completamente y solamente enfocarse en lo que están haciendo, sin pensar, Luis. No sé si a lo mejor a los cirujanos pasa igual. Me refiero a los cirujanos hombres. Yo te hablo desde una perspectiva de mujer, que a veces las mujeres pensamos un poquito más las cosas. Bueno, los invito a quedarse después de este breve corte comercial. ¿Tú tienes algún ritual para antes de entrar al quirófano? Sí, por supuesto, Luis. No hay cirugía que yo no entre en el que yo digo, yo soy católica, yo soy creyente, por supuesto que no estoy en las misas todos los domingos, pero bueno, creo en un ser supremo, en Dios. Entonces, rezo una oración, un Padre Nuestro, todas mis cirugías cuando me estoy lavando las manos y posteriormente tengo un par de frases que siempre pido. Ilumíname con las manos, bueno, siempre pido, ¿no? Ilumíname para que hagamos bien las cosas, para que siempre salgan adelante y permíteme ayudar a las personas que están confiando en mí. Siempre digo ahí un par de frases antes de terminar de lavarme, pero es un ritual. ¿Esta parte nació de ti o leíste en algún lado sobre prepararse? ¿Lo aprendiste en algún lado o fue algo que surgió de la práctica y de estar ahí en esos momentos de estrés? Siempre mi abuelita, yo la veía rezando y la verdad es que yo le decía, pero ya cuando era más grande le decía, abuelita, ¿por qué tú no te doblegas ante los problemas de tus hijos y de todo el mundo? Y me decía, no, hijita, porque Jehová siempre está conmigo. Jehová, bueno, Dios siempre está conmigo, Dios siempre está conmigo. Lo único que tengo que hacer es confiar en Él. Pero yo no entendía cómo se puede estar cayendo la familia y mi abuela así, y a través de su religión. Entonces, de alguna u otra manera, yo empecé o confío en esta situación y siempre a través de de ver a mi abuelita, entonces yo tomé la decisión de hacer, que fue como automático, ¿eh? No, un día me desperté y dije, ya lo voy a hacer, ¿no? Sí. Ya sale de manera espontánea. Sí, pues hay casos que te hacen voltear para arriba, ¿no? Sí, claro, por supuesto. ¿Te acuerdas de algún caso así, de los más difíciles que has tenido y qué enseñanza te dejó para tu vida? Sí, fíjate que fue en el servicio social. En el servicio social y a veces, pues bueno, los controles prenatales no son los que deberían de ser. Ya llegan las pacientes hipertensas, bueno, con hipertensión, con diabetes, sin control prenatal. Entonces, justo tuve que trasladar a una paciente a Puebla y la tuve que transfundir. Afortunadamente hubo sangre para poder transfundir, pero ahí sí yo pensaba, afortunadamente.
no hubo muerte materna, no se murió la paciente, la libró, pero sí tuvo que necesitar de un hospital de segundo o tercer nivel. Pero ahí sí fue cuando dije, híjole, o sea, fue el más complejo de mi vida, ¿verdad, Luis? Lo que hicimos en el quirófano, o sea, fueron medidas heroicas y titánicas para poder hacer llegar a la paciente a este centro de tercer nivel, que afortunadamente lo hizo y la paciente está sana. Después ya llegaron todos los familiares y ya meses después platicamos y todo, ¿no? Pero sí, ese caso para mí fue, híjole, yo creo que sudé aceite, literal. Ahí sí dije, y con este caso, ¿no? ¿Qué le enseñas a los demás médicos o a los residentes que te encuentras, que aprendiste de ahí? pues mira, uno, o sea, creo que sí hay que intentar foguearse lo más que se pueda, porque yo veo que a veces veo que hay residentes o ahorita no tienen tanta práctica, como porque son muchos residentes, Luis, son 98 residentes en el hospital en el que yo estuve. Entonces los procedimientos se diluyen. Yo les diría, aunque no te toque mover las manos, métete, ve cómo resuelve la gente, ve cómo estás. Eso es lo que yo les diría, porque tiempo tienen, Luis, y mucho tiempo. El chiste es que se metan, estén ahí. Claro que estando en estos hospitales, cuando uno ve el interés de los residentes, hasta te los jalas. Le dices, vente, o sea, no hay como decirle que no al chavo. O sea, te lo jalas. Yo diría, métanse, véanse los casos complejos, estudiense los casos complejos y vean cómo se resuelve un caso complejo. Aunque no te toque mover las manos, no pasa nada. Vas a aprender siempre al menos a ver. Claro. ¿Y qué parte de la formación del residente te gustaría que cambiara o qué cosas te gustarían que pasaran más, ¿no? en la formación? Yo creo que debería ser un poquito más estricto el ingreso del médico residente. Hay residentes que a veces no, pues finalmente no deberían de estar haciendo una residencia, discúlpame lo que voy a decir, pero pues hay que tener otros criterios de selección, híjole, bien puntuales, porque muchas veces hay complejidades que sí llegan a pasar. O sea, me refiero a no sé, en la experiencia del hospital hubo 2 o 3 residentes que tuvieron intento de suicidio. Eso no está bien. O sea, el sistema no te puede orillar a un ser humano a que te quieras quitar la vida porque te sientes tan presionado. A eso me refiero. Hay que detectar quién puede tener estas situaciones para decirle, oye, a lo mejor te toca o a lo mejor una especialidad quirúrgica no es para ti, pero te puedes ir a estas especialidades. O sea, tampoco cerrar la puerta a los chavos, por supuesto, ¿no? Pero sí creo que estos criterios de selección tendrían que ser un poquito más ajustados, porque no podemos llegar o no podemos tener ya muchos casos de esta índole, ¿no? Primero. 2, en conocimientos también es importante, porque ya estás hablando que la gente se va a encargar de que esos van a ser los médicos que van a atender a las personas. O sea, no puede ser que no tengamos conocimientos. Mi particular punto de vista, yo creo que eso sí tendría que ser cerrar estos cinturones de ingreso. ¿Y qué estrategia se te ocurre? Porque sí es muy difícil, o sea, te encuentras compañeros que sí te hacen preguntarte por qué está aquí esta persona, ¿no? Pero no sé si has visto alguna escuela o algún método que haya sido más efectivo en este cribado de residentes, o es algo que es demasiado complejo todavía en México. Creo que sí es complejo en México, pero por ejemplo, a lo mejor que sea un poco más integral, ¿no? No sé si a lo mejor una entrevista que te haga directamente la gente experta, un psicólogo en aprendizaje, no lo sé, ¿no? Pero alguien a lo mejor una entrevista porque tienes que determinar la cuestión de la salud emocional y mental de las personas, ese es uno. Luego tiene que haber un examen riguroso porque a veces creo que residencias o ENARM es lo que tenemos, ¿no? Es la herramienta y aparte también tendrías que tener otro examen de destrezas y con eso, pues bueno, ya se puede hacer como una evaluación más integral porque lo único que tú necesitas hacer para hacer una residencia es el ENARM, ¿no? Y ya los hospitales a los que tú quieras ingresar, pues ya tienen otros criterios de ingreso un poquito más, pues más cerrados. Pero hay hospitales donde no, lo único que tú tienes que presentar es tu carta del examen nacional. Y bienvenido. Y bienvenido, es correcto. Y
¿Y qué responsabilidad tenemos cuando ya estamos a cargo de esos residentes y que notas que hay algo que no está bien? Y a veces pues te da pena o no sabes cómo orientarlo, cómo decirle, oye, se me hace que esto no es lo tuyo. No sé si te tocó enfrentar algún caso así. Sí, fíjate que sí, fue complejo. Se llevan con el encargado de enseñanza, ¿no? Los doctores encargados de enseñanza llevan este proceso y se tiene que platicar con el médico residente, claro, eh, para que este médico residente tenga que salir, pues a veces no es tan sencillo. Se tienen que llevar varios pasos que te dicta la UNAM, por ejemplo, en hospitales como en México, en la Ciudad de México. Pero lo primero es automáticamente dar aviso al jefe de enseñanza. O sea, el jefe de enseñanza es el encargado que tiene que decir qué está pasando, platicar con el médico residente y determinar y detectar si tiene alguna situación en la que necesite otro tipo de ayuda. Pero sí, siempre no podemos hacernos de la vista gorda, Luis, porque llegan ya los casos muy complejos y que finalmente va a ser en el perjuicio o del paciente o el perjuicio del médico residente. Claro. Bueno, yo recuerdo por ahí un residente que tuvimos que le sugeríamos que hiciera una maestría, ¿no? O sea, lo asistencial a veces es demasiado estrés y como dices tú, el sistema público está tan saturado que te lleva al borde, ¿no? Al borde de... ¿Hay algún libro que te haya ayudado a ti también como a superar estos momentos y que luego les recomiendes leer? Pues bueno, yo leí, por ejemplo, uno que se llama Maestría, que me encanta. Ahorita no recuerdo exactamente el otro, pero es Maestría. Entonces, Maestría se me hace maravilloso porque finalmente ahí te dicen cómo puedes manejar, cómo hacerte maestro, dominar el máster de algo. Y te dan una serie de cosas que dices, wow, o sea, finalmente me ayudó mucho. Y además del libro, ¿qué otras estrategias como de superación personal te gusta también aplicar que te ayudan a despejar tu mente, a salir adelante? Fíjate que en toda mi vida yo he hecho deporte, claro, o sea, que fútbol, que básquetbol y demás, ¿no? Pero sí he estado en equipos deportivos. Y cuando entré a la universidad, dejé de hacer deporte. Y aparte me enfoqué pues muchísimo en los estudios. Esto mermó mi calidad de vida y aparte comía pésimo. Entonces, yo de pesar, no sé, 54 llegué a pesar como 68 y dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Y después fue mucha la saturación o tal vez la presión mía de querer tener mi objetivo, que al final, como en séptimo, octavo semestre, tuve que ir al psicólogo brutal y la psicóloga me dijo, estás en un burnout terrible y ya con tendencias a depresión, porque ahí fue cuando dije, tuve que hacer un alto en el camino de todo este transitar, ¿no? Y me dijo, tienes dos opciones, o haces ejercicio y te sales a correr y a caminar, o te mando con el psiquiatra. Y dije, no, hombre, ¿cómo me va a mandar con el psiquiatra? Bueno, o sea, claro que sí, a veces se tiene que utilizar, por supuesto, terapia, medicamentos, claro, se tiene que hacer. Entonces dije, no, yo no quiero estar con ningún medicamento, realmente como que me espanté y ya me fui a correr. Y a partir de ahí hago muchísimo ejercicio, Luis. La corrida, por ejemplo, corría más o menos empecé como un poquito, Luis, dándole 2 vueltas a la cancha, o sea, porque no podía por el peso, yo me cansaba un buen. Entonces, empecé caminando, luego sigues trotando y luego finalmente esa fue mi terapia en la que yo me pude despejar. Es lo que más me tranquiliza. Creo que tengo mucha energía. Entonces la manera de canalizar esa energía es a través del deporte. Corro y al final corrí a 15 kilómetros, 12 kilómetros diarios en Monterrey, en un lugar que se llama Calzada San Pedro. Y ahorita, por ejemplo, nado. Y yo ya sé cuando necesito irme a despejar la mente, o sea, uno anda hasta ansioso. Y la única manera en donde yo puedo despejar la mente y ponerla completamente en blanco es cuando corro, cuando nado. Ahí no existe nada más, Luis, más que mi respiración, mi música y yo. Y digo, en la alberca, nada más la respiración. Y en la residencia, ¿cómo te fue? O sea, ¿lograste hacer un poquito? ¿En qué año más o menos se puede volver a hacer ejercicio? Empecé al final del R3 y en el R4. En el R2 no había manera. O sea, no hay manera. Sí, ponchada completamente, ¿no? Yo decía, Diosito, lo único que quiero es descansar. Al final del R3 y en el R4 ya tienes un poquito más oportunidad. Y en cuanto yo podía, me subí a la banda. Ya aquí en la ciudad, pues bueno, no encontré algún lugar así como estaba allá en Monterrey. Y la banda en el gimnasio. Pura banda, a lo mejor no pesas, no nada, pero esa estrategia a mí me funcionó, ¿no? Cada uno a lo mejor sabemos cómo nos funciona.
pero sí. Y hablando un poquito de la residencia, me gustaría que nos platicaras qué es ser un biólogo de la reproducción, qué es la cirugía endoscópica ginecológica, cómo llegar ahí en México, ¿no? ¿Cuáles son los caminos? Pues fíjate que biología de la reproducción es una subespecialidad de ginecología. Por supuesto, tienes que terminar, bueno, pues hay dos caminos para ser biólogo de la reproducción. Puedes hacer 4 años de ginecología o incluso puedes hacer medicina interna y puedes aplicar para biología de la reproducción sin hacer algo quirúrgico. Terminando, tienes que aplicar. En biología de la reproducción nos encargamos principalmente, pues, ayudar a aquellas parejas en las que no han logrado concebir, infertilidad principalmente, pero no nada más es eso. Biología de la reproducción también lleva dentro de su programa académico ginecología endocrina y también lleva una parte de menopausia. Entonces, creo que yo le pondría, bueno, yo diría que vemos más ginecología endocrina, ¿no? Y en esa parte de la ginecología endocrina tú ves la parte de infertilidad. Claro, 4 años de ginecología, aplicas y ya haces biología de la reproducción. En mi caso, yo hice los 4 años y posteriormente apliqué para endoscopia ginecológica, que es la laparoscopía o cirugía de mínima invasión. Lo hice 1 año en conjunto con el Hospital Gea González y el 1 de octubre es el alta especialidad para hacer ginecología endoscópica. Entonces, y posteriormente apliqué para biología de la reproducción, pero tú puedes hacer primero BR y después hacer laparoscopía o hacer laparoscopía y luego debes hacer biología de la reproducción. Claro, cada vez son más demandadas estas subespecialidades, entonces, pues ¿cómo se dice? La selección cada vez se hace un poquitito más compleja y pues bueno, hay que presentar exámenes, ¿no? Habrá sedes donde presentas exámenes y 2 cartas o 3 cartas de recomendación. Hay sedes donde te hacen, por supuesto, entrevistas, preguntas, el panel que te escoge. Entonces ya de ahí pues son los criterios de selección de estas dos vamos a llamar el alta especialidad, que es la laparoscopía, y la subespecialidad, que es biología de la reproducción. ¿Y como qué porcentaje se queda? O sea, de los que presentan. Súper poquito, Luis. El aspirar a una subespecialidad y ya a una alta especialidad es bien poquito el porcentaje que se queda. Yo creo que más o menos de todos los ginecólogos, menos del 2%, 1%. Realmente es muy complicado aspirar a ciertas subespecialidades. ¿Y qué le aconsejarías al que no lo logra, no? Porque a veces nos venden, o sea, o te sumerges en la idea de que si no llegas al punto más especializado de la troncal que elegiste, pues ya no fuiste buen especialista, ¿no? Pero ¿qué les aconsejarías? Mira, la verdad es que siendo honestos, uno sí, claro, quiere especializarse en la mitocondria y a veces pues lo común y lo general y de lo que a veces comemos no es la mitocondria, ¿no? Claro, por supuesto, o sea, en este sentido, biología de la reproducción haces procesos de alta complejidad, fertilizaciones in vitro y demás, pero a veces el grueso porcentaje de la población no necesita llegar a esto. Y muchas veces pues hay conocimientos que puedes tener muy sólidos sin llegar a ser un biólogo de la reproducción. Tú puedes manejar baja complejidad y te diré que realmente, o en las estadísticas, la pareja que realmente requiere una fertilización in vitro es menos del 5%, cuando realmente dices sí lo amerita, ¿no? Claro, estos porcentajes van a ir cambiando con el tiempo porque también la mujer ha adquirido otro rol a nivel internacional, en general, ¿no? Y a lo largo de la historia. Entonces, eso sí hemos visto, que cada vez las mujeres buscan embarazarse a edades más tardías y por lo tanto, pues bueno, nuestra labor cada vez se hace como más requerido, ¿no? Tenemos más demanda. Pero no quiere decir que aquella persona que no logró subespecializarse le va a ir mal. Claro que no, o sea, de verdad, si tú me preguntas, yo tengo muchísima paciente que no va a verme por biología de la reproducción, van a verme por otros procesos, ¿de acuerdo? Claro, creo que aquí el hecho de tal vez decir por qué van muchas pacientes conmigo tiene más que nada que ver con la empatía, más que con mi expertise. O sea, porque yo, si te das cuenta, a veces en mi consultorio no pongo que el premio de quién sabe qué, que o sea, todo, ya sabes, ¿no? Uh-huh. Todos los títulos nobiliarios que uno tiene. No, la paciente va a verme porque la trato bien. Uh-huh. Y esta parte que decíamos, ¿no? De que se puede ir aprendiendo o fortaleciendo la empatía con el paciente para que te tenga confianza. Pero también hemos platicado con otros médicos y decían, a veces no todos los pacientes se quedan contigo,
¿qué le aconsejas o qué mensaje les das a los médicos que van egresando, que empiezan a tener pacientes y de repente uno ya no regresa, ya no regresó el otro, para que no se sientan mal, ¿no? Claro, o sea, uno tiene que aprender que el paciente no es de nosotros. Es lo primero que tienes que entrar. O sea, todos los pacientes, siempre todos los pacientes, seguramente buscarán alguna segunda opinión. Y es válido, el ser humano tiene que buscar una segunda opinión porque es parte de su juicio integral, ¿no? No siempre te quedas con que te tienes cirugía. No, pues vamos a buscar una segunda opinión y uno tiene que aceptar esa situación. Entonces, uno no tiene que pensar que el paciente va a ser siempre de nosotros, sino todo lo contrario. Tienes que tomar al paciente como, bueno, yo te puedo ayudar en esta situación y también uno ser muy consciente. A veces si no logramos ayudarle al paciente, debemos de tener esa calidad moral para decirle, sabes que hasta aquí llego yo, o sea, yo ya no puedo ayudarte más, pero aquí están estas opciones, ¿no? Pero el paciente siempre va a ir, Luis. O sea, uno no puede tener cautivos a los pacientes o si llegarán nuevos, seguramente pacientes. Y así va a ser, ¿no? No siempre toda nuestra vida la paciente se va a quedar con nosotros y eso lo tenemos que tener bien claro porque si no ahí nos va a doler. Entonces ahí es cuando, híjole, ¿qué hice mal? No, no hiciste nada mal. Simplemente. Simplemente sí, claro. Obviamente, pues, biología de la reproducción tiene, como decías, un panorama muy amplio, un amplio espectro de patologías que ustedes ven. Pero cuando le aconsejas a una pareja o a una mujer empezar a ir o consultar con un biólogo de la reproducción, ¿cuándo es el momento de decir, creo que un ginecólogo a lo mejor no tiene el alcance para lo que yo necesito? Sí, claro, o sea, definitivamente cuando tú ves o tú vas a una consulta y no sé, lo puedes dividir hasta por años, ¿no? O sea, cuando tú tienes menos de 35 años y tú ya pasaste un año realmente buscando tu embarazo y le dijiste a tu ginecólogo, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué esto, qué lo otro? Y no hay resultados, entonces sí ya tienes que buscar un biólogo de la reproducción. Después de 35 años y 6 mesecitos, híjole, y que estuviste con tu ginecólogo realmente puntual y que no ves que los estudios a lo mejor no son los correctos o tú no ves resultados con el tratamiento que te están mandando, yo creo que ya será búsqueda. Después de los 35 años, ¿por qué somos nosotros tan puntuales en decir 35 años? Porque se sabe que la reserva ovárica es diferente. Y no es que vaya disminuyendo paulatinamente. Llegan los 35 años y la reserva ovárica se va hasta el suelo. Entonces ahí es donde con una intervención oportuna, probablemente sí el paciente pueda lograr el objetivo de tener un bebé. Pero si pasa el tiempo después de esos 35 años y gastaste 3 o 4 años que son para nosotros oro molido, entonces es más complicado que se logre el objetivo. Por eso yo sí me atrevería a decir después de los 35 años y viste que con 6 meses no, necesitas ayuda de alguien que sea experto en biología de la reproducción. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué mitos sigues encontrando a veces, incluso entre parejas de médicos, respecto a la fertilidad, ¿no? Los problemas de fertilidad? Híjole, todavía es bien complejo. O sea, nuestro país es un país que, aunque no queramos, pues bueno, sigue siendo machista. Entonces, me enfrento muchísimo a las parejas y a veces hay un poquito de resistencia por los varones. Gracias o afortunadamente en los últimos años ya cada vez existe más apertura. Pero esta cuestión sigue siendo compleja para el varón. O sea, y tú le explicas a los pacientes y le explicas a la pareja, oye, es 30% el factor masculino. No creas que no involucra el factor masculino. Y a veces es muy complejo incluso que se realicen los estudios. Luis, yo he batallado. O sea, yo pensé que esto no sucedía, pero sí sucede que no. Y pasan consultas y le digo, ¿y la espermatozoidoscopía del varón dónde está? No, ya se lo va a hacer, ya se lo esto, no otro. Entonces a veces sí, pues tratan de manos porque muchas veces el porcentaje muy importante también lo aporta el varón. A veces eso es con lo que me puedo enfrentar de verdad, que creo que sí, híjole, medio complejo, claro. Y después lo platicas con ellos y tratas de explicarles el por qué sí se necesita esta situación, ¿no? Pero de todo sigue siendo complejo y duro para los varones decirles, puede ser por acá. Y te lo encuentras en todas las edades, en todos los hospitales, es igual. Sí. Es más bien un tema cultural. Sí, creo que es un tema cultural. Fíjate que sí. Y a veces es muy complejo. Me han tocado 3 o 4 casos muy puntuales donde le tienes que explicar al varón que no hay espermatozoides, ¿no?
No hay, es una zoospermia. Y es un golpe durísimo, 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 durísimo. Tienes, obviamente lo has vivido mucho, el proceso de los duelos con las parejas, supongo. ¿Qué te ha enseñado a ti? ¿Cómo manejas los duelos en tu vida? Esta parte de, pues de enfrentarlos, yo creo que por lo menos semanalmente, tal vez, ¿no? O por lo menos mensualmente uno que otro duelo. Sí, es muy complejo y necesito ayuda, por supuesto, de alguien que sea especialista. A veces tengo esta red de apoyo donde puedo enviar a la paciente con un tanatólogo o con un psicólogo especializados en duelos. Esta parte emocional es crucial para la paciente y a veces uno como médico no lo entiende y uno como médico es pues, uno más, ¿no? Y no. La paciente tiene que transitar este dolor que tiene en el alma y en el corazón y es súper importante para el bienestar futuro. Entonces, sí, digo, si tú me preguntas, claro, siempre los mando con el especialista. Necesitamos un apoyo psicológico súper importante, Luis, que a veces no le tomamos en cuenta o a veces lo menospreciamos, pero tiene que ser, no hay manera. Es bien complejo de verdad cuando una paciente llega con un embarazo pequeñito, 6, 7, 12 semanas y tienes una pérdida. Y es más complejo también cuando tienes un embarazo grande, o sea, ya me refiero a un embarazo de término y tienes una pérdida. De verdad sí creo que es algo que se tiene que platicar, que se tiene que externar y que la paciente tiene que cursar por este proceso, pero tiene que ser con acompañamiento, Luis, para que nos vaya bien. La o él, ¿no? Sí, los pacientes. Y ¿tú te has ido preparando para esto? ¿Te gusta? ¿Tienes algún libro también como del que hayas aprendido un poco? Fíjate que no, en la parte de los duelos, afortunadamente tengo a alguien sumamente cercano que es psicólogo, entonces creo que también esta parte de la psicología me ha cambiado el chip, cosa que yo no tenía en cuenta hace 3 años, ¿eh? O sea, hace 3 años a lo mejor la Jocelyn Arias desde hace 3 años era un poquito más fría y menos empática, eso sí te lo puedo decir, y que a lo largo del trayecto, como tú dices, vamos aprendiendo y a mí me han enseñado mucho esta parte de empatía, mucho esta parte emocional, es algo completamente aprendido. Porque cuando yo salí de residente, no, hombre, yo qué iba a saber de eso, ¿no? O sea, tú das la noticia y listo, vámonos, el que sigue. No, espérate tantito. Entonces ya lo vas aprendiendo, pero sí es principalmente por lo que he ido aprendiendo de la psicología. Pero te digo, con esta persona cercana, afortunadamente he tenido esa fortuna, porque nosotros tenemos la fortuna, ¿no? Pero finalmente sí existen libros de duelo que ella me ha compartido y me ha dicho, esta es la tanatología y lo tienes que ver desde esta perspectiva y mira, pero he aprendido gracias a ella. La formación, como dices tú, a veces en salud mental, o más bien el peso que le dábamos era antes mucho menor, ahora está un poquito más en auge, tú has tenido experiencias con terapia, y creo, no sé si coincides que hay 2 tipos de personas, los que toman terapia y los que necesitan tomar terapia. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué le dirías a los médicos? Por supuesto, todos necesitamos terapia en este mundo, claro. Sí, por supuesto. Claro, Luis. O sea, fíjate que yo era muy renuente también a la terapia y alguna vez me di de alta psicológicamente. Yo dije, me doy de alta, ¿no? Sí, o sea, pésimamente mal. Pero no, Luis. Por supuesto, uno va entendiendo que claro que se tiene que terapia. Tenemos muchísimo que trabajar. Nuestra historia de vida y el bagaje que tenemos cargando es complejo, Luis. Y se ve reflejado también en nuestro actuar. Cuando uno lo entiende, uno puede ir haciendo estas modificaciones. Pero anteriormente, pues como te digo, tú me has dicho, esto es nuevo, lo vas aprendiendo, pero sí creo que se te le tiene que dar un espacio importante, Luis. Porque tanto la salud del médico, o sea, nuestro sistema de salud está diseñado, te voy a hacer con palabras bien coloquiales, patronarnos, Luis, patronar al médico. Entonces tenemos que tener una fortaleza mental bien plantada, bien cimentada, Luis, y esta la haces a través de las terapias, el trabajo personal que cada médico tiene que realizar. Todos lo necesitamos. Sí. Y bueno, hablando un poquito más de estas parejas que enfrentan situaciones tan catastróficas como una azoospermia, ¿no? Que para los que nos escuchan, pues es falta de espermatozoides. ¿Cuándo tú le sugieres a las parejas la adopción? O sea, adoptar un niño. ¿Hay algún punto donde tú por protocolo le sugieras o cómo llegas a veces a ese punto? Sí, hay patologías en las que definitivamente
sí podemos llegar al punto de la adopción. Desafortunadamente en México a veces el proceso de adopción no es el más amigable, vamos a llamarlo, ¿no? Y es un poquito complejo y tardado. Y las parejas se llegan a desesperar en este proceso de adopción. Hay situaciones médicas muy puntuales donde sí uno a veces tiene que decir, bueno, ya no llegamos tanto a la adopción, porque finalmente llegamos a un punto también que es la ovodonación o la donación de esperma. Entonces, con estas premisas, pues bueno, a lo mejor ya el proceso de adopción ya no es algo que muy puntualmente nosotros ofrezcamos, te voy a ser honesta. Ofrecimos más una ovodonación o una donación de espermatozoide y ya la pareja decidirá si lo toma o no lo toma para lograr el objetivo que es tener un bebito en casa. Habrá parejas que de verdad creo que tú tienes una apertura con ellos y vas viendo más o menos pues el sentir de la pareja o cómo no se ofenderían cuando tú les dirías, ¿sabes qué? Hay este proceso, o la opción es una donación o donación de espermatozoides o la donación. Lo tienes que ponen las cartas sobre la mesa, por supuesto, y ellos ya tomarán esa decisión. Como dices, algo muy de sentir, ¿no? Supongo que es muy difícil, pues hay parejas que a lo mejor no te dan el espacio, la apertura para que tú les digas. Y te ha tocado, obviamente, creo que la estadística es como del 80% de parejas que pasan por estas situaciones difíciles se divorcian. ¿Coincides con ese porcentaje que te ha tocado ver? ¿Y qué virtudes alcanzas a apreciar en las parejas que pasan estas dificultades juntos y lo superan? Sí, o sea, el hecho de tener el diagnóstico de infertilidad por cualquier, o bueno, no lograr el embarazo, ¿no? De infertilidad por cualquier pareja, varón o mujer, sí te va a generar conflictos en la pareja. Pones a prueba esta relación de manera muy puntual. El hecho de no lograrlo es cada mes a mes, por ejemplo, cuando utilizamos a lo mejor baja complejidad o cuando nos vamos directamente a fertilización in vitro y tener una prueba de embarazo no negativa, pone en jaque a las parejas terrible. Entonces, en cuanto al entendimiento de ellos y la fortaleza y el amor que se tienen, pero también con ayuda psicológica porque los tienes que guiar, esos son los que de alguna u otra manera permanecen juntos. Tengo de todo. Tengo parejas que de verdad los hombres son súper empáticos con la mujer. De verdad, o sea, yo digo, híjole, te sacaste la lotería con este esposo. Porque realmente están con ellas, las cobijan, van hacia todos los procesos y realmente las acompañan. Y tengo también del otro lado pacientes que a veces los varones están con el celular. Entonces, pues uno ya se va dando cuenta más o menos, ¿no? Cómo está la situación. Pero sí creo que el hecho es, a lo mejor en el porcentaje del 80% no creo que sea tan alto en las parejas que yo he visto. Por supuesto, te estoy hablando desde mi entorno. Debe ser más o menos como un 50%, Luis. Cuando de plano dices, no hay más. Y a veces me sucede, Luis. Ahorita que hablaste de adopción, tuve una pareja que adoptó, les dieron en adopción, se olvidaron del embarazo y llegaron 2 años después embarazados. Y ya con su bebé también de adopción. Bueno, es importante luego el tema del estrés, el estilo de vida. Y me surgen varias preguntas, por ejemplo, ¿qué le dirías a las médicas, ¿no? Que están empezando la carrera y que sí quieren ser mamás, pero empieza esta carrera por ser más y más y más especialista y pues te va consumiendo pues muchos años de tu vida, ¿no? ¿Qué les aconsejarías a ellas sobre el tema del embarazo? Definitivamente que tengan congelamiento de óvulos. Vas a decir, ay, qué radical. No. De verdad, o sea, de verdad, el congelar sus óvulos en una etapa en la que están en la plenitud, 24, 25 años, realmente te puede generar que no tengas tantos problemas a futuro, tanto estrés o tanta presión, ¿de acuerdo? Esta parte del congelamiento de óvulos, la verdad es que a mí se me hace espectacular porque le permites a la mujer ser un poquito, no encontrarse tan presionadas y poder tomar decisiones que no tienen que ser en función de su fertilidad. Entonces le permites o le das una herramienta a la mujer que, bueno, si tú quieres ser lo que gustes, especialista, subespecialista y luego hacerte tus altas especialidades, hacerte un máster, irte diplomados, qué sé yo, pero tú ya tienes
esta situación del congelamiento de tus óvulos seguros y ya decidirás en qué momento sí o en qué momento no. Ojalá nunca los utilices, es como un seguro de gastos médicos, ojalá tú nunca utilices el seguro de gastos médicos, pero si lo llegas a requerir, sabes que tienes esa opción. Entonces sí creo que deberíamos de tomar más en cuenta este congelamiento de óvulos, que uno pensaría que son carísimos estos procesos y la verdad es que no son tan costosos como uno pensaría. Ese es un buen mito a desmentir, ¿no? Exactamente, porque no, hombre, eso te debe costar como 300, 400 mil pesos. No, la verdad es que no. Muy bien. Y ya hablamos del ejercicio, por ejemplo. ¿Qué otros hábitos saludables, ¿no?, favorecen que te mantengas reproductivamente sano y sana? Creo que son los 5 pilares que en todo proceso de enfermedad, no nada más en la infertilidad, ¿no? Tienes que tener, por ejemplo, dormir correctamente. O sea, que creo que a lo mejor no todos en nuestro estilo de vida dormimos al menos de 7 u 8 horas. Y si a veces nuestra calidad de sueño tampoco estamos con un sueño intermitente. Tienes que hacer deporte y no por el hecho de mantenerte en forma, sino el deporte te genera muchísimas procesos metabólicos positivos, la secreción de endorfinas, el incremento de la musculatura. Esto baja la resistencia a la insulina en general, ¿no? Muchos procesos. Alimentación correcta. La verdad, Luis, es que somos lo que comemos. Y nosotros nos estamos enfrentando, nuestra generación se va a enfrentar a enfermedades que no se enfrentaban hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Porque a partir de 1950, 1960, nuestra forma de alimentarnos es completamente diferente como hace 100 años. Me refiero a los azúcares refinados y a todo el proceso de productos procesados, que aunque no los queramos, lo tenemos ahí. O sea, Luis, tú y yo crecimos con McDonald's y a lo mejor Carl's Jr., ¿no? Pero pues, o sea, ¿qué calidad de comida le estamos dando a nuestro cuerpo? Lo tienes que hacer consciente. Entonces, ejercicio, dormir, la cuestión del cortisol, el estrés, Luis, es terrible. O sea, a veces ni siquiera te explicas por qué un paciente, una mujer no se puede embarazar y lo único que necesitaba es bajarle sus niveles de cortisol impresionantemente. Y no tenemos estas situaciones de reír más. O sea, la gente es feliz. El estudio de Harvard que dice cómo la gente es más feliz a través de sus relaciones. La gente no es feliz por tener dinero, por ser Juan Camaney en cualquier especialidad. La gente es feliz por las relaciones que va cultivando. Entonces, tienes que reír más. El paciente tiene que tener actividades que le rían, que se carcajeen, que si se van con los cuates, que si se van al billar, que la mujer lo que tenga que hacer, que si se gusta bailar, o sea, tener este tipo de actividades, ¿de acuerdo? Y por supuesto, pues bueno, ahí entra finalmente la cuestión de salud, ¿no? Desbalances hormonales o muchas otras cuestiones que tienes que tener. Pero estos 5 pilares son fundamentales para la salud del ser humano, no nada más para la infertilidad, y los tenemos que llevar a cabo. Y bueno, lo sacrificamos un poco durante la formación, ¿no? Terrible. La residencia. Acaba uno, pues todos esos los haces a un lado y le das a la residencia. Y hablando de eso, ¿tú te tocó una etapa sin tanta discriminación hacia las mujeres en tu formación como residente o todavía te tocaron algunos profesores que sí trataban distinto a hombres y mujeres? Afortunadamente no tanto, fíjate. Claro, como todo en todos los hospitales, ¿no? Sí, pero no, sí te puedo decir que al menos en donde yo hice la residencia no sentí tanto este problema discriminatorio de varón o mujer o otras cuestiones, ¿no? Creo que no. Creo que esta situación de discriminación la sentí más cuando yo ya era egresada y cuando yo ya era médico de base. Ahí sí veía los favoritismos y yo no entendía el ambiente laboral. Yo decía, ¿por qué mis amigos siempre hablan acerca del ambiente laboral y las pocas oportunidades para las mujeres? Ya cuando yo fui de base lo entendí y dije, sí es cierto, todavía me tocó. Ya estando egresada en la residencia, no, pero ya en la vida laboral, institucional, sí lo viví. ¿Actualmente estás todavía en una institución? No, fíjate que ya no estoy. Estuve 14 años en una institución como médico de base. ¿Y cómo brincaste esa etapa o qué te hizo decidir ya no pertenecer a las instituciones? Fue una decisión muy compleja. Me costó tomar la decisión de renunciar, porque a mí me gusta mucho la enseñanza, Luis. Claro, soy una mujer completamente soñadora. Entonces, mi forma de aportar era a través de la enseñanza y formar médicos residentes buenos. En todo el aspecto de la palabra me refiero a buenos conocimientos, pero buenos también como buenas personas. Entonces, para tomar esa decisión,
al final tuve que poner también ponderar un poquito mi estilo de vida. Ya me había sobrepasado. Entonces yo ya empecé a comer muchísimo, bueno, comer mal, dormir mal, y ya lo vi reflejado en cómo me sentía en mi salud. Y al final del día, hubo un día en el que yo no me comporté de la manera correcta que me tuve que comportar con un paciente. Fue así como ya estaba muy agobiada, muy cansada, y creo que no le otorgué una consulta que a mí, como me gusta dar mis consultas de calidad. Y ahí fue cuando tomé la decisión y dije, en el momento que me cambiara el sistema, yo iba a renunciar. Y ahí fue cuando tomé la decisión de renunciar, porque yo ya estaba cambiando y estaba haciéndome parte del sistema. Y yo no soy así. A mí no me gusta ser así. Entonces tomé la decisión y renuncié. Ese consejo creo que se lo pueden llevar también hoy, o nos lo podemos llevar los que apenas estamos saliendo de la residencia, porque sales pues con la mentalidad de estar en la institución, ¿no? Y devolver un poco a los pacientes y seguir con esta población, que su único recurso a veces es la salud pública, pero pues también tienes que balancear tu vida y lo que tú quieres, tus objetivos. ¿Te dio nervios un poquito, y cómo te resultó actualmente? ¿Cómo te has sentido? Sí, por supuesto que me dio mucho nervio, ¿no? Yo estaba ya 14 años, ya tenías ahí tu sueldo que de bien o mal ahí lo tienes y es algo constante que nadie te va a quitar. El primer nervio fue ese. Dije, ¿cómo me va a ir en la medicina privada? Eso fue lo primero a lo que me enfrenté, ¿no? Que a lo mejor uno está muy temeroso cuando sales de estudiar y ya tienes algo fijo, un sueldo que bien o mal te sirve mucho. Entonces yo lo primero que pensaba es cómo me va a ir afuera y si voy a ganar o voy a poder solventar mis gastos. Lo que te puedo decir, Luis, es por supuesto que te va muy bien, pero es construir, ¿de acuerdo? O sea, creo que si le echas ganas y te tienes que hacer, por ejemplo, ahorita finalmente a mi generación, a lo mejor a la generación de los médicos jóvenes, pues es muy sencillo estar en TikTok, en Instagram y en estas cosas, ¿no? De redes sociales. Y a lo mejor cuando tú vienes de una generación un poquito atrás, pues dices, se te hace algo complicado, ¿no? O algo que a lo mejor tú no estás habituado a hacer o ni siquiera te gusta, ¿no? Pero lo tienes que hacer. Ahorita tienes que ir tú cambiando tu percepción conforme va cambiando el mundo, porque no te quieres quedar atrás, ¿no? Necesitas estar en redes y no porque quiero ser influencer, no, porque es el medio por el cual en la actualidad la población está buscando a un especialista. Entonces tienes que estar ahí. Pues sí, si no le quitas la oportunidad de encontrar buenos médicos a la población, ¿no? Así es como la nueva sección amarilla para los que les tocó la sección amarilla. Tal vez a muchos ya no les tocó. ¿Y qué diferencias encuentras, además de que ya me platicaste de la empatía, entre la Yoselyn de hace 5 años con la Yoselyn de ahora? Súper madura. No, es un cambio, o sea, te vuelves más maduro y vas aprendiendo. Como te comenté, o sea, cuando tú sales de la residencia, tú piensas que te comes el mundo a puños, que tienes tanto, o sea, te has enfrentado a cierto entrenamiento y sales y dices, no, hombre, soy Juan Camaney y aquí las hago de todas, ¿no? A lo mejor no conocen a Juan Camaney, ¿no? Pero aquí te sientes todopoderoso y no es así. Entonces, al paso del tiempo, tú te vas dando cuenta que te vuelves más maduro, te vuelves más cauteloso, te vuelves más fino en lo que tú haces, ¿de acuerdo? Entonces, creo que sí hay diferencias. Algo que no creo que existan diferencias es el espíritu y mi entusiasmo. Mi espíritu y mi entusiasmo sigue igual de intactos que cuando yo empecé, cuando yo quería y veía a mi tía ser médico, sigo igualito. Y eso es algo que me gusta mucho. Vamos a tomar un breve corte y regresamos. ¿Hubo alguien que depositara esa confianza en que tú lo puedes lograr y que incluso más que tú misma, que te dijera, tú puedes? Sí, claro, mis papás, mi mamá. Mi mamá siempre me decía, o sea, mi mamá es como mi terapia, ¿no? Mi mamá siempre me decía, claro que lo puedes lograr, oye mamá, pero es que esto está bien difícil, claro que puedes, ya pasaste esto y puedes, sí necesitas que te estén reafirmando, porque a veces uno se hace ahí un sabotaje mental, pero uno necesita que le reafirmen porque eres bueno, todo lo que has pasado a lo largo de tu vida, y volteas y dices, sí puedo. Todo está acá finalmente, pero tú te tienes que creer que eres bueno, tú te tienes que creer, no nada más creer, claro, con trabajo y con fundamentos, ¿no? Pero sí, tú debes ser el primero que digas, claro que soy,
como esta parte de, le han puesto nombre, ¿no? El síndrome del impostor. Sí, te ha tocado entonces ir en contra de eso y superarlo. ¿Qué te dices a ti misma cuando quiere llegar a ti este pensamiento? No, tratas de que los pensamientos disruptivos los quitas de tajo, ¿no? Y otra vez te haces ahí tu coco wash y tu terapia. Cada uno tiene sus cosas que se dicen, no lo sé. Cuando en la intimidad de una persona, pues uno ya sabe lo que se dice. Ahí se da unos jalones de cabello y así, ahora unas cachetadas guajoloteras y despabilate, papá, porque se puede, ¿no? ¿Hay algún versículo o mantra o verso que todos los días te trates de repetir? Además de que vimos que Padre Nuestro y cosas así, ¿alguna otra frase que te guste? Fíjate que sí, yo siempre repito este mantra, a lo mejor no me lo repito todos los días, pero desde que yo estoy en Monterrey siempre escribí esta frase y este mantra que yo tengo, que es: mi mente y mi cuerpo son mi herramienta más poderosa. Todos los días. Lo que tengo aquí y lo que tengo en mi cuerpo es la herramienta más poderosa. Me podrán quitar absolutamente todo, Luis. Me podrán despojar de lo que yo tengo, pero jamás en la vida me van a poder despojar de mi conocimiento y de las herramientas y las destrezas que tengo. Excelente, ese también para que se lo lleven. ¿No? Hablábamos del libro de maestrías, ¿no? De Robert Greene, y me gustaría también preguntarte cómo defines éxito. A veces cada quien puede tener un concepto diferente. ¿Tú cómo lo defines? No, el éxito es estar rodeado de la gente que amas. Que tengas esa posibilidad de tener este tipo de experiencias, ¿no? O sea, para mí una persona exitosa es que es exitoso en casa, es exitoso en familia, es contento, se siente feliz y puedes llegar a dormir sin tener preocupaciones y nada más llegar a tu cama y decir, me siento tranquilo. Para mí ese es el éxito. ¿Y qué le dirías a los jóvenes que dicen, no, es que yo quiero ser ortopedista porque veo que el ortopedista trae su BMW del año o quiero ser biólogo de la reproducción porque veo que les va bien, ¿no? ¿Qué les dirías a ellos? No, finalmente uno quisiera tener o atesorar cosas, pero la verdad es que ese no es perdón, en mi punto de vista muy particular, Luis, ese no es el éxito. Tú puedes tener lo que tú gustes en cuanto a posesiones, pero el éxito te lo va a dar otras cosas bien sencillas. El éxito te lo va a dar lo que viviste, las risas que compartiste con la gente. Yo les diría, enfóquense en lo que les gusta, no busquen una especialidad por ganar dinero, porque el dinero va a venir si eres bueno. O sea, el dinero viene por añadidura y el éxito viene por añadidura si tú disfrutas lo que haces, pero con genuinidad. Que realmente te guste lo que hagas, que lo disfrutes, que se vea que le pones pasión y empeño a lo que estás haciendo. Olvídate el dinero va a llegar. Excelente, sí, concuerdo contigo. ¿Tuviste algún otro mentor o a lo mejor has tenido varios a lo largo de tu formación profesional? ¿Y qué le dirías a los jóvenes sobre buscar a alguien y pegarse ahí, ¿no? Como dices tú, a veces no te van a pagar, no vas a operar, pero estar ahí tiene más valor, ¿no? Por supuesto, claro que sí. La persona que a mí me enseñó a operar fue un médico de base del Hospital de Venados, fue una doctora que yo la admiraba impresionante en el R1. O sea, nada más llegaba la doctora y decía, no metas la mano. Y yo me la quedaba viendo yo así, como que no metas la mano. De verdad, operaba en 25 minutos y yo no le veía las manos y yo no la podía ayudar. Me dice, nada más no vayas a meter la mano, por favor. Claro, yo decía, qué golatra la doctora, ¿no? Pero le dije a la doctora, oye, ¿me puedes enseñar a operar? Y me dijo, sí, con todo gusto. Entonces, me le pegué a la doctora. Ella estaba en las noches. Yo cuando no tenía guardia iba con la doctora y me metía a las cirugías de la doctora. Y en el R2, cuando ya me voy a otra sede, y en los días que yo tenía oportunidad, me iba a operar con la doctora Venados. Entonces, todo mi R2, el R2, bueno, algunos de los que sabemos que estamos aquí, el R2 a veces no opera cuando estás vas a un hospital de tercer nivel. El R2 pues es el que menos hace, ¿no? Y es el que hace toda la chamba ruda, pero no hace cuestiones quirúrgicas. Entonces, durante mi R2, yo fui con la doctora a operar y fue la doctora que me enseñó absolutamente todo lo que sé de cirugía y realmente completamente agradecida. Le aprendí todo, Luis, todo lo que pude absorber y la verdad es que ojalá muchos
estaría muy padre que tuviéramos todos esta oportunidad, ¿sabes? Pero como te digo, esta oportunidad pues fue de decirle, oye doctora, aquí estoy, o sea, y le demostré que quería, o sea, ella me veía como ávida de enseñanza y me dijo, bueno, ya, vente pues, para que dejes de estar molestando. Y creo que se ha perdido. ¿Tú qué opinas, no? O sea, ahora son no, es que yo ya me voy. No, es que yo no tengo guardia. No, es que no es mi paciente. No, es que ese no me lo sé. Y no sé, ¿tú cómo luchaste con eso cuando te tocaba tener residentes a tu cargo? Esta evolución, ¿no? Del pensamiento. Híjole, es bien complejo, Luis. Ahorita creo que sí me tocó mucho darme de topes porque cuando yo estaba también de maestra, o sea, sí había respuestas que yo no me esperaba de los chavos. O sea, había respuestas de justo. No, doctora, no le voy a traer ningún artículo porque si no voy con el jefe de enseñanza y nos dijo que no nos pueden estar hostigando. Ok, perfecto. Entonces, a veces, pues uno va entendiendo, ¿no? Y tratas de pues ponerle todo el esfuerzo a la gente que sí quiere aprender. Habrá quienes definitivamente no quieran aprender y ni hablar, ¿no? Uno también se tiene que hacer completamente respetable y pues uno pinta su raya y dice, ok, aquí no, aquí sí podemos permear. En donde sabes que puedes permear es con quien más le pones atención. Y esta parte de ser un docente permanente, ¿no? Yo creo que el médico siempre es un docente. Actualmente, ¿cómo quieres volverla a vivir, a tomar para no perderla? Porque dices que te encanta la enseñanza. Justo, a mí me gustaría, digo, ahorita no estoy haciendo nada de enseñanza, ya me estoy dedicando completamente a mi práctica privada, pero en algún punto sí me gustaría, me han invitado a dar clases de ginecología y a dar alguna ponencia y demás, y esto creo que me permite estar de alguna u otra, en otro sentido, pues, no perder la parte de la enseñanza que a mí me gusta. No sé si en un futuro, Luis, sí me gustaría, por ejemplo, dar clases en alguna universidad. No estoy hablando en un futuro a corto plazo ni a mediano plazo, estoy hablando en un futuro a largo plazo. Yo creo que sí me veo dando clases de algo, ¿no? O sea, la verdad es que sí me gusta mucho. Sí. Bueno, yo creo que la mayoría de los médicos quisieran, pues, ir dejando ese legado, ¿no? Como dices tú, dicen por ahí, si practicas cirugía, salvas una vida. Si enseñas cirugía, salvas muchas vidas. Correcto. ¿Verdad? ¿Cuál crees que ha sido tu mayor logro y qué precio pagaste por él? O sea, alguna cosa que... Híjole. El mayor logro, a lo mejor estoy orgullosa. Mi hermana no podía tener hijos. Entonces, ella no vive en Alemania. Perdón, ella no vive en México, vive en Alemania. Y me decía, te mando los estudios, te mando esto, te mando el otro. Le dije, tranquila, Nali. Me mandó todo. Tuvo una oportunidad para venir a México y le dije, te voy a hacer esto, y vamos a empezar con esto. Ok. Al mes siguiente se embarazó. Wow. O sea, para mí fue porque también yo me sentía presionada y dije, y la mente te juega en contra. Y dije, si no puedo ayudar a mi hermana, y si le tengo que hacer un proceso de fertilización in vitro, y si a lo mejor ya sabes, pensando como bióloga de la reproducción, y qué tengo que hacer para el proceso de implantación, y vamos a hacerle esto, y vamos a hacerle el otro, y o sea, tú ya divagando todo lo que tienes que hacer. Y no, afortunadamente al mes logró el embarazo, y la verdad es que ahorita no sabes cómo yo estoy. Justo acabo de ir hace un par de semanitas y bueno, ya nada más tenerla a la bebé, no sé, es un sentimiento que no te puedo explicar, Luis. No, pues sí, te llena el corazón. O sea, además lo vas a vivir a diario. Es un recuerdo que nunca se va a desgastar, ¿no? Sentimiento de alegría. ¿Hacia dónde percibes que se dirige la formación de residentes ahora con la tecnología, con la inteligencia artificial? ¿Qué te tocó ver o qué te ha tocado ir descubriendo a lo mejor en congresos? Fíjate que viene con todo y vamos a ser parte de la inteligencia artificial ahora. Creo que tenemos que ser sumamente críticos y esa es la cuestión del miedo que yo creo que puedo tener. Porque finalmente la inteligencia artificial puede ser una herramienta maravillosa y que nos puede dar
muchísimo. Pero si lo utilizas de manera incorrecta o donde puedes abreviar o los doctores piensan o los residentes piensen que con esto pueden abreviar este proceso tan complicado del conocimiento, uno tiene que seguir leyendo y leyendo y leyendo. No te puedes confiar de la inteligencia artificial porque a veces incluso los algoritmos que tienen no son los correctos. Ahorita ya se ha visto en empresas a nivel internacional que han empleado inteligencia artificial para procesos muy complejos y se han llevado una terrible decepción. No es lo que ellos pensaban. Mi hermano se dedica principalmente a todos los procesos, él es ingeniero, justo en Alemania también, y él me explicaba que ciertas empresas ya se dieron cuenta de los fallos que existen en la inteligencia artificial, empresas globales. Entonces me estaba explicando este tipo de cuestiones y a veces uno pensaría que la inteligencia artificial sabe absolutamente todo y no, tiene fallas muy complejas en las que uno no se puede guiar por lo que está diciendo la inteligencia artificial. Como dicen que tenemos que ser la inteligencia de la inteligencia artificial, exactamente, ¿no? Para poderla dirigir. Y estaba yo pensando, pues, respecto a la biología y la embriología, ¿te ha tocado ver algún caso así milagroso? Bueno, seguramente varias experiencias como la que me platicabas de la pareja que adoptó y al final se pudo embarazar. ¿Qué otras experiencias te han tocado que superan la estadística, ¿no? O sea, superan lo que estaba predicho. Justo eso, Luis. O sea, he tenido pacientes, por ejemplo, con múltiples procesos de fertilización in vitro, no conmigo, sino que llegan ya con 2 o 3 procesos de fertilización. Intento tal vez, tal vez fue fallo de implantación, tal vez fue esto. Negativo. Se van y sí me han regresado los 2 años o 3 años embarazados. Es algo que yo no me puedo explicar. Complejísimo. Una pareja que tengo muy puntual, ella extranjera, el mexicano. Hicimos un proceso de fertilización in vitro y desafortunadamente cuando regresa a su lugar de origen, en Europa, tiene una pérdida de 17 semanas de gestación. Pasan 2 años, con ella nos tardamos mucho en que se lograra su embarazo. Tuvimos que utilizar fertilización in vitro con alta complejidad. Al pasar de los años llegaron embarazados con una nena hermosa y nos fue espectacular al final. Pero es algo que uno no se puede entender. Porque hicimos absolutamente todo lo que se tenía que realizar, se logró el embarazo, pero una pérdida de 17 y dije, no puede ser. Ya. Y bueno, ¿cómo manejas tú estas pérdidas? Porque al final estás tú como capitán del barco, digamos así, y pues las cosas no salen como estaba planeado y diste el máximo. ¿Cómo te ayudas tú a salir adelante? No, sí te pega cañón, Luis. O sea, el estar ajeno o bueno, esta parte a lo mejor de ser empático también a uno tiene que ser, la línea es muy tenue en la que uno se involucra muchísimo más allá de lo que te tienes que involucrar. Claro que te pegan todos los casos de pérdida. O sea, a ti nadie te enseña cómo decirle. Uno, me tocó bien puntual de su corazoncito, 34 semanas, un óbito. Como dices la noticia, ¿no? Uf. Cuando tú ya estás haciendo el ultrasonido y ves la ausencia de la frecuencia cardíaca y en tu mente está pasando, ¿cómo le voy a decir al paciente lo que estoy viendo en este momento, no? 2, también justo tengo muchos pacientes con historias muy similares a veces, una pérdida, 2 pérdidas, luego ya afortunadamente, pues bueno, se logra, esa es la gratificación que tienes, pero la pérdida es compleja. Esta parte de cotransferencia y transferencia, Luis, uno la tiene que tener muy trabajada. Y creo que parte de la que me ha ayudado también es a través de mi terapia, ¿no? Porque sí, a veces uno se involucra muchísimo más allá y uno tiene que tener bien claro cuál es el límite. Pero sí necesito, yo esto lo desconocí hasta hace un par de años, ¿no? Que ya empecé estas cuestiones y dije, ¿por qué me está afectando? ¿Por qué esta situación? Y uno ya tiene que poner sus límites y hasta dónde sí puede llegar uno y hasta dónde ya no nos corresponde. Y pues bueno, alcanzo a ver que todo esto te ha ido moldeando y como dices, la felicidad, la familia son las cosas que realmente deberíamos de valorar después de todos estos procesos que has visto, ¿no? ¿Hay alguna otra cosa importante en la vida que tú has ido aprendiendo a reconocer o a tomarle valor?
Pues mira, ahorita que comentaste lo de uno quiere ser traumatólogo porque quiere ganar dinero, a lo mejor hace mucho tiempo yo dije, no, hombre, yo quiero ser bióloga de la reproducción porque quiero hacer esto, y después a lo largo del camino te vas dando cuenta que no es así. Yo creo que yo atesoro mucho el tiempo con mi familia porque mi familia no está aquí en México, o sea, porque mis hermanos no están. Somos 4 y 2 están en Alemania y 1 está en Canadá. Entonces, estos pocos momentos que tenemos todos juntos, creo que los 3 los atesoramos muchísimo. Y te das cuenta que eso finalmente es lo que vale la pena, ¿no? Yo ver a mis sobrinos, cargarlos, llevarlos, jugar, o sea, esta parte a mí sí me da felicidad, completa felicidad. No la que me da mi carro, no la que me da mi casa, no, hombre, eso qué, ¿no? Entonces. ¿Y qué legado te gustaría dejar? Digo, el legado se va construyendo día con día, estás joven, pero ¿has pensado como qué otras cosas te gustaría dejar? Ya dejaste muchos residentes formados, ¿qué otras cosas crees que te hace falta? Pues bueno, o sea, me gustaría que la gente me recordara como buena persona. Fíjate que mi abuelo fue una persona muy altruista y ayudó a muchas personas, Luis. Personas que nosotros no teníamos ni siquiera en el radar. En el funeral de mi abuelo, no nada más fue la familia. Millones cerraron una calle completa para que fuera la gente a despedirse de mi abuelo. A mí se me hizo impresionante y fue por el altruismo de mi abuelo. A mí me gustaría dejar o en alguna u otra manera cuando me permita hacer ciertas campañas, justo lo que daba mi abuelo, redituar a la gente, ¿de acuerdo? Y poder poner o sembrar tu granito de arena. A lo mejor en mi rubro nada más algo muy sencillo, ¿no? Siempre pensé que este tipo de campañas de detección de cáncer cervicuterino, de mastografías, por ejemplo, de donde es mi abuelo, es un pueblito muy pequeñito en Puebla, por Zacatlán de las Manzanas, ni siquiera está como ubicado en el radar. Uh-huh. Entonces, quiero hacer algo así, Luis. Eso es algo que me gustaría. Así como lo fue mi abuelo, a mí me gustaría otorgarle a la gente esta oportunidad. Es algo que sí me gustaría dejar. Creo que, bueno, muchos, si no todos los médicos, tenemos también esa sensación de que a veces pues te pesa a veces cobrar la consulta y todo porque tú quisieras ayudar más. ¿Cómo equilibraste esa parte o cómo aprendiste a no tener miedo también de cobrar por tu trabajo y ayudar a otras personas? ¿Algún consejo que le des a los que van empezando? Pues nadie te enseña a cobrar, ¿no? Finalmente, cuando sales de la especialidad, pues uno piensa y va preguntando, oye, ¿cuánto esto, cuánto lo otro? Pero nadie te enseña a cobrar tu trabajo. Esa es una realidad. Y al final del día, pues, no sé, creo que tú te vas dando cuenta, ¿no? Y claro que tienes que cobrar por tu trabajo, claro que tienes que redituar de esto porque finalmente es lo que viniste estudiando todos estos años. Pero ahí es donde creo que la parte de la rectitud y la honestidad de cada uno debe de entrar. O sea, porque hay procedimientos a veces que no son necesarios. O sea, yo diría, hay que ser correcto y cobrar bien por lo que sabes cuando sea necesario. Pero hay cosas, digo, yo creo que lo has visto, Luis, hay cuántas pacientes no llegan y te dicen historias de terror que no se tenían que haber realizado simplemente por la cuestión de lucrar. No, eso no es correcto. Y estaba escuchando que tus hermanos están fuera del país. Seguramente has conocido especialistas de otros países. ¿Qué opinas de la formación en México versus otros países? Y los jóvenes que a veces dicen, no, yo me quiero ir a otro país porque en México no puedo hacer lo que yo quiera. ¿O opinas que también hay buena medicina en México? No, hombre, o sea, hay una medicina maravillosa en México, o sea, esta parte de la calidez y la empatía no la tiene nadie a nivel internacional, Luis. O sea, desde Europa, que en Europa, por ejemplo, algo tan sencillo, aquí, por ejemplo, nos cuidamos el pudor de los pacientes y les damos, ten tu batita, vístete, cámbiate y demás. En Europa los hacen quitarse absolutamente todo y vénganse a la revisión, ¿no? Esos son pequeños detallitos. Digo, a lo mejor uno... no estoy diciendo que esté correcto esto, pero a lo mejor ni siquiera ellos no tienen la capacidad de llamar a su doctor o mandarle un mensajito.
Lo tienes que hacer a través de la secretaria y el doctor jamás en la vida te va a contestar un mensaje de WhatsApp. Bueno, esto es en el día a día de la consulta. Pero a nivel institucional nuestra medicina es diferente porque no contamos con las herramientas tecnológicas que nos encantaría contar. Resonancia magnética para muchos casos, tomografía para muchos casos que no tenemos, Luis. Tampoco estoy diciendo que es correcto que tengamos que formarnos de esta manera. Pero al formarte de esta manera lo que tú tienes que hacer es de alguna u otra manera ser como más perspicaz y hacerte de las herramientas que tienes y por lo tanto creo que somos muy ingeniosos, sumamente ingeniosos los médicos mexicanos y tenemos mucho talento. Creo que yo he conocido cirujanos mexicanos que son, de verdad te puedo decir también que a nivel internacional con aquellos que hacen, por ejemplo, endometriosis y los cirujanos mexicanos que hacen endometriosis, wow, están a la par. Están a la par de aquellas personas que son reconocidas a nivel mundial. Y en México los tenemos y se formaron en estos hospitales, se formaron en el Hospital General, se formaron en ¿qué quieres? Gineco 4, se formaron aquí. Entonces sí hay buena medicina en México, por supuesto que hay. Creo que sí. ¿Y qué le dirías a la Jocelyn de 18 años que va a empezar la carrera de medicina si pudieras ir a darle un consejo? No te estreses tanto, la verdad es que le hubiera dicho, no hombre, disfruta más, la vida hay que disfrutarla. Y no, uno se ahoga en un pequeño vaso de agua cuando uno piensa que tiene grandes problemas y la verdad es que vas creciendo y los problemas se hacen cada vez mayores. Yo le diría que no se estresara y le diría que disfrutara más y que una calificación no va a definir su futuro. Por supuesto que le diré eso. Ya vi que una de las cosas que más agradeces de haber elegido esta carrera pues es tu sobrino o sobrina, no sé, de tu hermana. ¿Cuáles son otras dos cosas que agradeces de haber elegido esta subespecialidad? La gratificación que te da. Afortunadamente mi especialidad son más noticias bonitas que noticias negativas, entonces le das mucha felicidad a la gente, mucha felicidad a la gente. Creo que agradezco esto. ¿Qué más puedo agradecer? El contacto con la gente, Luis. La medicina me ha permitido estar más en contacto con la gente. Soy de mucho contacto, de esto, del otro, escuchar. Y eso me ha permitido conocer personas maravillosas. Entonces, claro que se lo agradezco a mi profesión. ¿Cómo quieres que te recuerde tu familia más adelante? ¿Qué imagen quieres dejar? No, hombre, la verdad es que con mi familia y con mis sobrinos soy súper consentido. Los cuido mucho. Cuido mucho a mi familia. Y que me recuerden cómo soy. Soy muy juguetona, Luis. Soy súper extrovertida. Los abrazo, los beso. Luego me dicen, ya quítate, eres súper annoying. O sea, nos caes hasta mal de lo cariñosa que soy. Entonces quiero que así me recuerden. Mis sobrinos también. Yo nada más veo a mis sobrinos y se olvidan de mí. O sea, no existe mi celular, no existen pacientes, no nada. Cuando estoy con los 5, no, bueno, soy otra persona completamente. Pues me gustaría, para ir cerrando, que nos completaras esta frase. Mi historia tiene pulso, ¿por qué? ¿Por qué tiene pulso tu historia? Mi historia tiene pulso porque creo que es completamente genuina y la cuento desde el corazón. Me gustaría que nos lo regales aquí, como un resumen. No le van a entender a mi letra. Letra de doctor. Sí. Esa clase nos la dan en primer semestre de la carrera, ¿no? Por eso nunca escribo, Sí, afortunadamente, bueno, a mí me tocó todavía máquinas de escribir. Muchas gracias. Ya después migramos a las computadoras, ¿no? Pero sí. Pues ahora la receta nos facilita esa parte. Sí, no, yo nunca escribo de verdad. O sea, recuerdo que me dijeron, ¿tú, Jocelyn? Y me dieron la máquina de escribir. No vas a poner nada más. Me dije, bueno, está bien. ¿Dónde puede la gente en las redes localizarte, saber más de ti, escribirte? Sí, por supuesto. Mira, estoy en TikTok como doctora Jocelyn Arias. En Instagram también estoy como doctora Jocelyn Arias Alarcón. Y en Facebook igual. Estoy en TikTok, Facebook e Instagram. Pues muchas gracias. Gracias por haber aceptado. ¿Algo más que le quieras decir a la audiencia? No, al contrario, Luis, agradecerte. El proyecto está padrísimo. Que uno cuente su historia de vida, la verdad es que es sumamente enriquecedor y
los chavos que no quiten el dedo del renglón, o sea, creo que todo en esta vida es posible, que ni se preocupen por las cosas, cómo van llegando, se acomodan. Lo único que uno tiene que demostrar es el trabajo, el empeño y nunca perder la visión y el objetivo. Muchas gracias. Al contrario, Luis. Pues bueno, los invitamos a que nos escuchen en el siguiente episodio de Historias con Pulso y gracias, Jocelyn. Al contrario, Luis, a ti, muy amables. Gracias. Donde late la historia, nace la vocación. Historias con Pulso.